Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Ya en nuestros estudios está Beatriz Sarlo, ejemplo de honestidad intelectual, de lucidez para analizar la realidad, la compleja realidad argentina, que siempre es compleja. Y por supuesto, en el medio de todo esto también vamos a tener el enorme gusto de contar hoy con Alberto Cormillot, porque estamos hablando ya desde hace semanas de las colateralidades, de los efectos colaterales de esta larga cuarentena que ya lleva 5 meses proyectados para 6. Y vamos a estar también hablando con Marcelo Bonelli, porque hay un hecho muy grave que le ha sucedido, que queremos compartir con todos ustedes, porque marca el tono del tiempo que estamos viviendo. Así que con esta propuesta de invitados estamos comenzando el programa, que por supuesto en el comentario editorial tiene muchas cosas para reflexionar, pero sin duda una de las más fuertes tiene que ver con el impacto que al gobierno le produjo el 17A, la marcha de aquellos que critican al gobierno, entre los que hay una gran mayoría de gente que se inclinó por Juntos por el Cambio, pero hay también la participación de muchos que en forma independiente votaron por Alberto Fernández creyendo otra cosa. A quienes manifestaron en las calles y a los muchos otros que quisieron manifestar y por prudencia, por la cuarentena, no lo hicieron, Alberto Fernández les dedicó esta semana este párrafo. Escúchenlo bien, por favor. No nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. Nosotros sabemos a qué vinimos. Vamos a presentar un presupuesto y en el presupuesto vamos a contarles qué plan tenemos para el año siguiente. No nos van a doblegar el brazo los que gritan, que eran los que estaban en la calle. Alguna reflexión, ¿no? Surgía, pero digo, ¿qué decía sobre esto? Sobre la gente que, entre comillas, gritaba por las calles el 18 de abril de 2013, cuando él también estuvo con la gente que, entre comillas, gritaba por las calles, protestando contra la reforma judicial del kirchnerismo, de aquel kirchnerismo tan mala como esta. ¿Qué decía Alberto Fernández el 18 de abril, hace 7 años, no un siglo atrás? ¿Qué decía sobre la gente a la cual él vapuleó, vilipendió, despreció con su expresión del lunes pasado? Mírelo, escúchelo, fue acá en el Juego Limpio. ¿Y usted estuvo en la calle? Pasé un ratito. ¿Qué recogió? No, mucho enojo, mucha indignación. Razonable indignación de la gente en este caso. Usted sabe que no soy muy amigo de estas manifestaciones. Pero la verdad que me parece que la cosa, diría mi abuela, que pasó de castaño oscuro, ¿no? Lo que ha hecho la presidenta con el tema judicial es de una gravedad inconmensurable. ¿Le sorprendió que fuera tan fuerte esta presencia en gente del común, que haya gente especializada, la presencia que ha tenido? Es que a mí me parece que es muy razonable que la gente reaccione así. Es muy grave lo que ha pasado. Es muy grave lo que está pasando. Es muy grave la presidenta escribiendo los twitters que está escribiendo. O la presidenta le está diciendo a esta multitud que no los escucha. Así es. Que ella se va a seguir gobernando para la otra mitad y lo único que hace es que sigue dividiendo. Y la realidad es que el problema que nos está planteando es un problema que tiene que ver con la sanidad democrática, con lo más profundo de la sanidad democrática. Lo que ella nos está proponiendo es exactamente lo contrario de lo que dijo hace 5 años. Es impresionante escuchar esto. El presidente de la República participando de la manifestación, diciéndole a la presidenta de la República en ese momento, ¿no es cierto?, el presidente de hoy, Alberto Fernández, que en aquel momento descalificaba a los que manifestaban como el hoy presidente descalificó a los que manifestaron el lunes, diciendo que era un verdadero disparate. ¿Y qué dijo? Diciendo que la presidenta no escucha a los que, como él, en ese momento protestaban y gritaban. Y diciendo que eso significa, además, un desconocimiento de los valores de la democracia, y hablando de una reforma judicial criticada por indiscutiblemente atentar contra la independencia del Poder Judicial. Es increíble
comparar esto, dicho por el presidente de la República el lunes, con esto dicho hace 7 años. ¿Qué le está pasando a Alberto Fernández? Esta es la pregunta que nos hacemos todos los días y lo hacemos con fundamento. Porque junto con estas conductas inexplicables, que lo dejan muy mal parado, señor presidente, nos encontramos con las decisiones que después vienen tras esto. Porque ¿cuál fue la decisión que tomó el presidente de la República? En vez de decir, bueno, veamos si consensuamos, si buscamos otros acuerdos, dijo, no, vamos a acelerar el paso. Es lo mismo que hacía Cristina Fernández de Kirchner y a lo que Alberto Fernández, cuando no estaba en el poder, criticaba. Pero los pasos hacia el pasado se han precipitado en esta semana. Porque obviamente no solamente se aprobó en la Comisión del Senado este proyecto de reforma que es un mamarracho, tal cual es un mamarracho, sino que además el senador Oscar Parrilli, el súbdito y amanuense de Cristina Fernández de Kirchner, lo utilizó para incorporar una cláusula según la cual cuando un juez se sienta molesto, siéntase atacado, criticado por alguna opinión periodística, alguna investigación periodística que demuestre que lo que está investigando no está correcto y demás, podrá levantar el grito o un involucrado podrá decir, señor juez, tal medio, cualquier periodista dijo esto de mí, usted tiene que anular la causa. Disparate absoluto. Primero porque hoy un juez tiene toda la potestad, en el caso que se sienta presionado, para denunciar esa presión por parte de cualquiera. Segundo, porque forma parte de lo que representa lo impresentable del kirchnerismo y su obsesión, la prensa, el periodismo. Sin duda, la prensa y el periodismo investigó mucho más que la justicia durante todos estos años. Y gracias a lo que investigaron muchos periodistas, se saben cosas que la justicia investigó después. Esto es lo que el kirchnerato buscó en su momento frenar con aquella ley de medios y tantas otras cosas, y esto es lo que quiere ahora, frenar. Esta es la concepción del kirchnerismo, de la realidad, y esta es su preocupación. Al kirchnerismo le preocupa el periodismo, porque el periodismo cuando investiga descubre su corrupción. Y en el mismo sentido de estas cosas, ha ocurrido ayer la decisión del presidente de la República con el decreto contra las telecomunicaciones, que no tiene que ver con la tarifa, eso no es lo importante, la tarifa se pudo haber arreglado, y siempre inclusive es un tema para atender en el contexto de la pandemia. El tema es otro, el tema es un tema ideológico, es un tema de apropiación por parte no del Estado, de los que mandan, del kirchnerismo, de todo aquello que entiende puede representar un obstáculo y un negocio para enfrentarse. Lo mismo ocurrió con Vicentín. En Vicentín no había un objetivo de la soberanía alimentaria, había un negocio, había una búsqueda del kirchnerismo por hacer caja, disfrazado de ideología. El kirchnerismo disfraza sus propósitos más abyectos de ideología. ¿Para qué usa la plata el kirchnerismo? Para dos cosas. Para enriquecerse y para hacer política. ¿Qué significa hacer política con la plata? Sojuzgar. Sojuzgar al que se le opone. Al intendente que no acepte, y demás. Mira, si no estás con nosotros no te llega el subsidio, el cheque y demás. A todo esto le está dando cauce Alberto Fernández. De todo esto prometió Alberto Fernández hacer borrón y cuenta nueva. De todo esto, dijo Alberto Fernández, iba a prescindir en pos de volver para ser mejores. Señor presidente, en todo lo que usted viene haciendo durante este tiempo y en esta semana,
lo único que ha hecho es recuperar, repetir y traer reminiscencias de aquel pasado peor del kirchnerismo, que tiene, como siempre digo, dos consecuencias. Primero, la división. Nadie puede acordar con un gobierno que actúa como actúa su gobierno, señor presidente. Y segundo, como consecuencia de la división, el fracaso. Su gobierno tiene destino de fracaso, pero no porque lo diga yo. Mi opinión no tiene ningún valor de augur, lo dice la historia. Todos aquellos que quisieron dividir, fracasaron. Dividió Néstor Kirchner, dividió Cristina, dividió Macri, está dividiendo usted y estará fracasando si no cambia. Bueno, antes de hablar con Beatriz Sarlo, quería compartir estos minutos con Marcelo Bonelli porque había pasado algo realmente muy grave y muy inquietante. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Gracias por el diálogo. ¿Cómo estás? Buenas por favor. noches. Primero quiero expresar mi solidaridad con lo que te pasó, pero quiero que seas vos el que le cuente a todos los televidentes de TN qué te ha sucedido, qué te está sucediendo en estas horas con Oscar Parrilli. Mira, después de lo que pasó el jueves a la noche con este artículo que se incluyó en la ley judicial, como estabas comentando vos, digamos, contra los periodistas, contra los medios, contra la posibilidad de informar lo que pasa en una causa judicial y que la gente perjudique. Ayer, a la mediodía, 13 horas, recibí un telegrama que me inicia Parrilli una causa de, digamos, básicamente por acciones que no sé qué, porque me demanda y me cita una audiencia de conciliación auspiciada por el abogado Dalbón, que es el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Y me reclama aparentemente me va a reclamar una sanción de carácter económico. Plata. Obviamente es una carta. Plata, sí. Por lo menos lo que dice la carta. Pero en la carta nunca dice un apriete, una forma de amedrentarnos, digamos, de tratar de evitar que el periodismo informe o que tenga miedo. Me convoca una conciliación, digamos, una reunión previa para el 1 de septiembre. Obviamente vamos a ir, nos vamos a sujetar a derecho, vamos a responder, no le tenemos miedo a nada, ni estamos muy seguros de lo que hemos hecho, ¿no? Es una acción que supuestamente él dice que le cometí un perjurio, una acción que lo ha dañado por daños y perjuicios, es la causa. Pero insólitamente en el telegrama que me no cita esta reunión, ¿cuál? en ningún momento dice el motivo, ¿cuál es? Claro, o sea, lo que, digamos, pregunté al abogado, digo, pero ¿cómo voy a ir a una reunión de supuestamente de conciliación, de negociación, que se hacen previa, vista a iniciarle el juicio, si yo no sé el motivo? ¿Por qué? Porque quizás es un motivo valedero o no. Claro. O es un motivo que yo tengo una explicación para darle. Claro. Y autojustificar. Por supuesto estoy tranquilo, por supuesto vamos a dar toda la respuesta del caso, porque siempre tratamos de cumplir con las leyes básicas del periodismo, que es informar, ¿no? Así que ha ocurrido. Yo la verdad que después de este artículo que se incluyó entre gallo y medianoche el día jueves, se conoció el jueves a las 23 horas, y esta intimación alrededor de las 13 horas que llegó a mi domicilio, una cosa la asocié con otra, obvio. me parece. No hay que ser una luminaria para pensar este tipo de cosas. Y lamentablemente uno dice, pero que empezamos de vuelta. Sí. La verdad te digo una cosa, Nelson, hasta aburren con esta repetir historias de hace 10 años atrás. Podrían ser un poquito, evolucionar un poquito, ¿no? Como evoluciona la sociedad, ser un poquito más democrático, darse cuenta que lo que hicieron sobre todo el último tramo del gobierno de Cristina fue algo muy nocivo para
para la sociedad, Claro. para todos nosotros y para ellos mismos, ¿no? No, pero por supuesto, pero es un disparate y además es muy importante la cronología de tiempo que das, Marcelo, porque un telegrama en Capital son 24 horas, digamos, lo haces hoy, así que eso efectivamente se hizo con conocimiento de que iba a salir ese acápite, ese agregado en la ley. Es muy importante el elemento cronológico que das, Marcelo, porque realmente le da el contexto Sí, y sí, le da el sí. contexto político a esto. Efectivamente, o sea, después de que se conoció ese artículo, que es un artículo contra los periodistas, pero que es un artículo, yo creo, contra la sociedad, en el sentido de que la sociedad no se podría enterar de cómo va una causa de corrupción. Por ejemplo, si un juez actúa bien o actúa mal o toma una decisión u otra, ya sean causas de corrupción que pueden involucrar a la expresidenta o a otro expresidente, ¿no? Bueno, después de eso se conoció a las 11 de la noche del día jueves, más o menos, se difundió, y esta carta llega el día viernes a las 13 horas aproximadamente a mi casa, y evidentemente muy, muy insólito porque no se dice cuál es el motivo. Bueno, está claro que en este contexto no hay que ser muy agudo para pensar que es una acción de amedrentar, que es una actitud, conociendo al abogado de la causa, de patotera también, pero no obstante esto, estamos muy tranquilos, siempre actuamos con responsabilidad, vamos obviamente a cumplir con la justicia, vamos a estar en esta reunión llamada de conciliación, y vamos a respetar, de mediación exactamente, y vamos a respetar toda la legalidad, vamos a sujetarnos a derecho. Pero está claro que acá lo que molesta es la tarea del periodista, la tarea de informar, la tarea de generar opiniones diversas al poder de turno. Correcto. En este caso al poder de Cristina Fernández de Kirchner, pero lamentablemente hay que decirlo que más allá de estas acciones para amedrentar, lo que nosotros vamos a seguir haciendo, como hicimos siempre, es informar. Marcelo, te agradezco, queríamos que estuvieras con nosotros, porque nosotros queremos estar contigo y por supuesto tenés nuestra solidaridad, la de la casa, no solamente la de la casa, sino la de enorme cantidad de colegas y de la gente, que apoya, valora, respeta y agradece tu trabajo. Lo sé, Nelson, la verdad te agradezco mucho el llamado, la posibilidad de expresarme, y también le agradezco mucho a infinidad de colegas que hoy me hicieron llegar la solidaridad de este hecho que lamentablemente aburre, desgasta, pero que bueno, hay que ponerle un freno porque si no avanzan y es muy pernicioso para la sociedad. Estaremos contigo siguiendo esto con todo detalle. Marcelo, muchas gracias. Gracias a vos, Nelson. Un abrazo. Muy bien, me voy ya, es increíble tener que ver estas cosas, como decía Marcelo, ¿no? Otra vez lo mismo, realmente. Qué gusto tenerla a Beatriz Arlo. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, después de escuchar esto... Inquietante, ¿no? Repugnante. Repugnante. Creo que lo de la prensa, que tiene una larga historia en la Argentina y que tiene que ver con los golpes militares, es sencillamente repugnante. Sea el intento que se haga, claro. Este intento es un intento a ver qué pasa, digamos. Es un toque para ver qué pasa, pero cualquier toque, aún ese toque para ver qué pasa, es repugnante. ¿Le sorprende que estemos repitiendo esto que, como bien decía Marcelo, ya aburre, ¿no? Tener que hablar de esto y por supuesto aburre con mucha pena, ¿no? De parte de la vicepresidenta, me resulta menos sorpresivo en el sentido de que su mundo de alianzas es un mundo donde no existe libertad de prensa y donde no existe libertad de palabra y donde no existe libre desplazamiento por el territorio. Su mundo de alianzas, empezando por Venezuela, es ese mundo de restricciones, ese mundo que uno diría es anterior a la Constitución que inspiró nuestra propia Constitución, que fue la Constitución norteamericana de fines del 18. Me sorprende un poco más Fernández que no haya aprendido la lección, de que un movimiento como el de Parrilli debe ser detenido en absoluto, en el primer momento. Parrilli, cuerpo a tierra, basta,
te quedás quieto con eso. Me sorprendería más todavía que Fernández no supiera lo de Parrilli. Y el agregado de la prensa en los motivos que podrían llevar a un ciudadano o a una empresa frente a la justicia me parece también alarmante, sin duda. ¿Por qué cree que el presidente? Porque había una expectativa de muchos, inclusive yo lo expresé, digo, creo que hay otra personalidad para esto. ¿Por qué cree que está pasando esto, digamos, que nos muestra a alguien distinto de aquel sobre el cual mucha gente tenía expectativas? Hay una forma que yo creo que proviene de la mala fe. La mala fe es saber que uno está equivocado y dar por verdadero aquello que uno sabe que está equivocado. Esa forma que proviene de la mala fe es ellos son peores que nosotros. Los diarios mienten, los diarios seleccionan información. Los diarios seleccionan información seguro que seleccionan la información. Para empezar seleccionan a qué le dan importancia. Es decir, la información mínima sobre la elección de Biden en Estados Unidos como candidato demócrata marca que a los diarios les interesa muy poco, porque saben que a su público tampoco les interesa muy poco cuál puede ser el destino de Estados Unidos, que es un destino continental. Entonces Fernández, de mala fe, dice, bueno, si a los diarios no les interesa esto, ni les interesa lo otro, yo también puedo meter lo que a mí me interesa, a los diarios y a los medios, yo también puedo meter lo que a mí me interesa en la prensa y cortar todos los afluentes para que llegue a aquello que a mí no me interesa que se conozca. Es como una transacción entre gente de mala fe. Qué tremenda. Cuando uno compara primeras planas, yo vivo comparando Claro, primeras no sé, ustedes son en la lista. Yo vivo muy comparando aguda e primeras independiente. planas, no primeras planas entre sí de los diarios argentinos, sino los diarios argentinos en general con diarios de otros países. Pero con cruzar el Río de la Plata y el Uruguay son diferentes. Con cruzar y ir a Brasil ya también es diferente. La cobertura, por ejemplo, para que el público que lee los diarios y ve los medios tenga perspectivas comparativas, la cobertura internacional es pobrísima. Claro, absolutamente. Pobrísima. Ahora, Beatriz, usted acaba de decir algo realmente muy importante. ¿Cree que es esto de mala fe? Ahora, ¿es parte de lo que transforma el poder? No, no necesariamente. Yo creo que ha habido dirigentes argentinos, bueno, siempre mencionamos el mismo, Raúl Ricardo Alfonsín, siempre mencionamos el mismo. Alfonsín fue un dirigente capaz de equivocarse mucho, capaz de reconocer sus equivocaciones, aunque era muy tosudo, pero no me parece que fuera capaz de actuar de mala fe. ¿Le sorprendió la reacción del gobierno frente a lo del lunes pasado? No me sorprendió. Tampoco me pareció tan decisivo lo que pasó el lunes pasado. Es decir, lo que pasó el lunes pasado muestra que es una sociedad que no tiene canales orgánicos de expresión política. Yo estuve ahí. Usted sabe, Nelson, que yo no me pierdo ninguna movilización. Por eso se lo pregunto. Entonces, lo que Era de los que gritaba, como dijo Alberto Fernández. Era de los que miraba. No le va a doblegar el brazo. Era de los que miraba y de los que escuchaba. Y era una movilización de gente espontánea, digamos en la proporción muchos menos jóvenes que gente de mediana edad y de ahí para arriba, hombres de 60 años y de ahí para arriba o en esa franja muchísimos, pocos jóvenes, pero bueno, esa sería la perspectiva etaria, pero lo que impresionaba era la ausencia completa de canales organizativos. Yo he visto cómo se llena esa plaza por diferentes formas de canales organizativos, ya sea que lleguen los sindicatos, ya sea que lleguen los partidos políticos. No había nada, absolutamente nada. Esa plaza en general, cuando hay manifestaciones a los costados, no por Lima o por Bernardo de Irigoyen, más por Cerrito, tiene ómnibus en los cuales la gente va llegando. Esa gente llegaba caminando. Esto habla muy bien de la voluntad movilizadora de la gente, pero habla de la intemperie en la cual estamos políticamente. El Partido Radical está
no puede movilizar ni el comité de la quinta sección. Bueno, Macri desde el Mediterráneo le va a resultar, desde Suiza le va a resultar difícil movilizar nada. Por tanto, era una manifestación donde... Huérfana, es decir, es un mensaje para la oposición también. Sin duda es un mensaje en el cual el radicalismo tendrá que hacer sus cuentas. Estos son los resultados que se dieron de su alianza con el PRO. El radicalismo quedó inerme, quedó como desvigorizado, sin músculo. Por supuesto la izquierda no iba a estar, porque la izquierda no iba a mezclarse en esa manifestación que era fundamentalmente de capas medias, porque la izquierda es muy organizadora, y está bien cuando está la izquierda, porque la izquierda organiza y evita además que se produzcan corridas, o no siempre es responsable. A la izquierda se hace responsable de lo malo, la izquierda muchas veces es responsable de lo bueno, es decir, del orden de una manifestación. Eso tampoco estaba. Era bastante melancólico, yo diría. Melancólico. Una manifestación que grita chorra, 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 te queremos ver en cana, es una manifestación de una orfandad política absoluta. Al margen de que uno quiera ver preso, se demuestran los delitos cometidos por la vicepresidenta, al margen de lo que quiera cada uno, una manifestación cuyo grito es chorra, 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 es una manifestación que está en estado de orfandad política. ¿Estamos con un gobierno bicéfalo? Da la impresión, los expertos que analizan el gabinete, y usted lo hace muy bien, y los que lo hacen dan la impresión de que es un gobierno donde se le fueron dando a Fernández los nombres y los números del DNI de los que van a ser, de los que fueron designados ministros, secretarios y en puestos estratégicos. Da la impresión de que es un gabinete donde el peso de Cristina fue fuerte. Sí. Pero puso los votos. El que pone los votos tiene el peso. Es decir, no es que yo digo, ay, ¿qué pasó? Que ahora Cristina empezó a pesar porque es una mala persona. No, puso los votos que hizo posible esa victoria. Entonces, en política, acá y en cualquier lugar de la tierra, en Alemania, en los países que nos gustan, en los países que no nos gustan, como funcionan políticamente, el que aporta los votos decisivos, el paquete de votos decisivos, con estos que yo te entrego, vas a ser presidente, tiene un peso. ¿Entiende usted que entonces este es un gobierno que pertenece al proyecto político de Cristina? Yo lo que entiendo es que ahí se ha producido una especie de alianza. Me gustaría poder definir el proyecto político de Cristina. Ajá. No le ofrezco una definición, digo, me gustaría poder definirlo, aparte de declaraciones unasuristas, típicas de UNASUR, que son las que hace, las que hizo, pero hoy no sabemos cuál es su proyecto político. ¿Usted lo conoce? No, por eso le preguntaba qué intuye. ¿Qué rol le ve a Massa, Sergio Massa? No le tocó, pero si lo hubiera tocado estaría en las mismas condiciones que Fernández. Sería un súbdito de Cristina. No, es que no se puede llegar al gobierno con votos que alguien pone como préstamo. Porque son préstamos que se empiezan a pagar prácticamente en el momento en que se recibe el capital. No son préstamos en que se empiezan a pagar mucho tiempo después de recibido el capital, donde uno ha podido girar. Son préstamos que se empiezan a pagar enseguida. Quiero decirle que vamos a estar con Alberto Cormillotti en un rato. ¿Y el peronismo cómo lo ve ubicado frente a esto? Porque no todo el peronismo es kirchnerista. No todo el peronismo es kirchnerista, y por otra parte uno podría decir que incluso la zona cristinista del peronismo tiene diferencias y matices, e incluso la zona cristinista o kirchnerista fuerte, cristi-kirchnerista del peronismo tiene diferencias de matices. Digo, cuando uno ve la conducta de Máximo Kirchner en el Parlamento, no es la conducta de su madre, es una conducta mucho más dialoguista, viendo cómo se hace para juntar votos y voluntades para una ley, para un proyecto de ley que él tiene, que es un proyecto de ley bien interesante, que es el impuesto a las grandes fortunas. Y por favor, no piense nadie que le van a sacar el departamento de 3 ambientes. Son 13.000 o 14.000 grandes fortunas las que entrarían
a pagar ese impuesto. En un país donde esas grandes fortunas pagan muy bajo. Si pagaran en Estados Unidos serían un poquito más chicas esas grandes fortunas. ¿Cómo la ve María Eugenia Vidal? ¿Usted sabe? No sé. No sé, porque es muy, digamos, decepcionante para gente que estuvo ahí en esos 4 años, ver que el presidente saliente, es decir, Mauricio Macri, se tomó el último avión que salía de Ezeiza, el último avión que podía conducirlo a Europa. Se comportó, a ver, voy a usar un sustantivo viejo, se comportó como un tarambana. Ajá. Ajá. Un presidente saliente se queda para ver cómo se hacen las cuentas de lo que hizo, para defender lo que hizo. Bueno, si él cree que estuvo bien lo que hizo, yo no lo defendería, pero tampoco lo hubiera hecho. Se queda para defender y para fortalecer a un partido que además lo llevó a la presidencia, junto con la Unión Cívica Radical. Claro. Los que deben estar maldiciendo son los radicales. Ajá. Digo, gente como Cornejo, gente dura. Apareció Sanz esta semana. Bueno. Pero... le generó como una muesca Sanz. Sí. Sí, está bien, no, quiero decir... ¿Y a Rodríguez Larreta cómo lo ve? Él cree que tiene un futuro y es difícil no estar de acuerdo. Ajá. ¿No? Digamos, un gobierno ordenado en la ciudad de Buenos Aires, un político que no habla sino lo suficiente o lo indispensable, alguien que no se ha alineado con Macri porque creo que comparte el sustantivo tarambana. Es decir, yo diría que Rodríguez Larreta es lo contrario de un tarambana, es un gran trabajador. Por tanto, bueno, quizás tenga un futuro político, viene de una familia política, no es hijo de un empresario. Uno puede ser hijo de nadie y construirse uno mismo. Sí. Quizás sea el caso suyo y quizás sea el caso mío, digamos, en lo que somos. Pero es muy difícil ser hijo de un empresario y construirse como político, que fue la vida de Macri. Mientras que Rodríguez Larreta es hijo de un político. Estuvo en relaciones exteriores en la época con Florit, es decir, es distinta la formación de hogar que tiene. Si se le da tanta importancia a los niños, lo que aprenden, lo que no aprenden, no sé si tiene tanta importancia lo que aprenden de niños, pero si decimos que lo tiene, bueno, Rodríguez Larreta desde chiquito, con su padre y con su familia, tuvo esa formación, de la cual careció Macri. Y un primo mío, que fue al cardenal Newman, ¿dónde fue ahora Macri? es periodista en Estados Unidos. Cuando apareció nombrándose tanto en la prensa el cardenal Newman, Newman, el colegio. Me escribió, nos carteamos, y me dijo, Beatriz, era muy mediocre el colegio al que yo fui, nunca lo mandaría a mi hijo. No me contestó Vidal. No le contesté Vidal. Trabajó, fue un soporte en provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy difícil. Es difícil contestar eso, porque yo no conozco, quizás usted sí, pero yo no conozco cómo puede encararse esos 3 cinturones. Por eso tampoco tengo una opinión sobre Kicillof. Es decir, son lugares muy difíciles de encarar, donde está ese 40% de pobreza que nos dejó Macri, donde la sociedad está muy desarticulada y muy desorganizada. Quizás hizo lo que pudo en un gobierno como el de Macri, que de todas maneras le dio todos los adelantos que no fueron a otras provincias. En este contexto, uno de los temas que siempre ocurre, sobre todo el kirchnerismo representa ese emblema, es el del hegemonismo, ¿no es cierto? Que está siempre allí como una espada de Damocles pendiendo, ¿no le teme? El hegemonismo que... El sentido de decir, queremos todo esto, queremos el poder, venimos nosotros acá para quedarnos para siempre. Después habrá que ver si la gente nos vota o no, pero está una cosa es decir, bueno, vengo para un tiempo. Otra cosa es decir, bueno, venimos a quedarnos para siempre. Sí, ese sueño de permanencia es un sueño de todo político. Cuando le va bien, porque le está yendo bien, y cuando le va mal, porque puede reparar en los 4 años subsiguientes o en los 6 años subsiguientes.
Fue el sueño de Menem, ese sueño de permanencia, sin duda, y ahí se hizo en la Argentina esa modificación de la Constitución que quedó toda mal cosida, digamos, pero que un político exitoso tiene ese sueño. Lo tuvo Mitterrand en Francia, que era un político democrático, pero tuvo ese sueño de permanencia. El problema es que el hegemonismo acá en la Argentina tiene que ver no solamente con quedarse en el poder, sino con generar un país hegemónico, ¿no? Bueno, ahí está. Por eso lo que es muy alarmante es lo que está sucediendo con la justicia. Que para los legos como yo es muy difícil de explicar, pero leyendo y hablando con los entendidos, los amigos y los intelectuales en los cuales confío, lo que es muy, muy alarmante es lo que está sucediendo con la justicia, y hay que ver que las críticas ahí vienen de un amplio espectro ideológico, desde Gargalera en una punta a Sapsari. Es decir, el espectro ideológico de lo que están operando con la justicia es realmente muy amplio. Y la modificación de la Corte Suprema, bueno, ahí sí no hay que ser un especialista. Experto. No hay que ser especialista. La Corte Suprema, meterle más jueces a la Corte Suprema es para ver cómo se puede modificar la mayoría que se tiene o que no se tiene en esa Corte Suprema, cómo se puede crear una mayoría propia en esa Corte Suprema. Toquetear la Corte Suprema me parece realmente muy peligroso y marca ese desprecio hacia las instituciones que los que no son peronistas dicen que es característico del peronismo, que el peronismo tiene un desprecio instintivo hacia las instituciones. A mí no me gusta esa frase porque conozco muchos peronistas que no lo tuvieron. Antonio Cafiero no tuvo ese... Pero en el poder muchos peronistas tuvieron ese comportamiento, ¿no? En el poder... El kirchnerismo lo tuvo. El kirchnerismo lo tuvo, sin duda. Y Perón hace un largo camino inspirado por los movimientos totalitarios europeos. Claro. Después hay otra historia que podemos contar, que es el Perón populista, el Perón que construye el gran movimiento político con una especie de democracia populista, pero bueno, su origen está ahí. ¿Cómo intuye, si alguna intuición tiene, estos 4 años, de los cuales ya llevamos 8 meses, de Alberto Fernández? Yo lo que intuyo es que van a ser 4 años terribles para la Argentina. Nunca estuvimos en este nivel de pobreza, nunca. Supongamos que mañana Alberto Fernández responde al nivel ideal que usted tiene para presidente. Saca un plan de 60 medidas que las va explicando todas las noches, deja de hacer picoteos televisivos a cualquier hora. Supongamos que haga eso. De todas maneras es muy difícil salir del pozo. La Argentina ya estaba mal cuando llegó Macri y el pozo en el que la dejó Macri es terrible. El pozo de deuda y el pozo de pobreza. No conocemos eso. Nosotros no éramos un país acostumbrado a pensar, hay 40% de pobres, ese 40% de pobres los chicos no comen, no van a la escuela, o van a la escuela si pueden, o van a la escuela a comer, y si no hubiera comida en la escuela no irían a la escuela. No estamos acostumbrados a pensar en esos términos. No usted y yo, que tenemos una vida ya larga, yo más larga que la suya, pero no está acostumbrado a pensar en esos términos alguien de 40 años tampoco. No sabemos cómo es vivir un país de miserables, de gente de una pobreza miserable, en la miseria, digamos. Entonces, tenemos que empezar de nuevo a comprender eso. De nuevo. No sé si lo llegaremos a comprender. La última, Beatriz, y qué profundo, ¿no? Fíjense, del análisis a dónde llegamos, a la realidad de todos los días, lo que significa vivir con 40% de pobreza, que quita cualquier posibilidad de país. ¿Qué le pasa a cada presidente que ha venido desde el 83? Bueno, Alfonsín era refundacional, no hay duda, y lo fue inclusive en las maneras y la forma. Pero cada uno que vino creyó que venía a iniciar la República con él y hacer su propio proyecto. ¿Por qué le pasa esto a la dirigencia política argentina? No sé si le pasa eso solo a la dirigencia política argentina, no lo sé. Siempre los proyectos políticos son proyectos incompletos. Aparecen como totales, aparece un proyecto político, aparece como total, todas las medidas, por eso las 60 medidas de Fernández yo no me desespero, porque todos los proyectos políticos aparecen siempre como proyectos totales. Así es. Todos.
Pero siempre son proyectos incompletos, porque la realidad tiene una forma conflictiva, tiene una forma que polemiza con la voluntad de los políticos, o sea que siempre los proyectos políticos son incompletos. Es decir, pensábamos que la Argentina estaba organizada en el último tercio del siglo XIX, y de repente no estaba organizada, hubo una revolución porque no se contemplaban que surgían nuevas fuerzas, hubo insurrecciones militares durante todo el siglo XX, los proyectos, por suerte eso ya no está. Por suerte eso ya no está. Se hizo el juicio a las juntas y después Menem cambió las cúpulas militares de manera tal, con el general Balsa, de manera tal que eso ya no está. Pero todos los proyectos políticos son incompletos. Por eso me parece a veces hasta ingenuo decir, yo quiero el plan. Claro. Yo quiero el plan que me traiga de la A hasta la Z. No sé si... ¿Usted escuchó el discurso de Biden? Sí, sí. Bueno, yo escuché el discurso de Biden. ¿Qué dijo? Dijo una frase muy argentina. Tenemos que unirnos todos los norteamericanos. Beatriz Sarlo, gracias por su honestidad intelectual y personal de siempre. Y por su cultura. Le agradezco mucho en eso. Una mente brillante. Gracias, ¿eh? Muy bien. Lo tengo, me paro, sí, lo voy a ver ahí, lo voy a saludar con enorme gusto, Alberto Cormillo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, Nelson, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta larga cuarentena? Mira, afortunadamente con mucho trabajo, lo cual me ha permitido estar ocupado y la verdad que estoy bien. Empiezo a trabajar en la radio, me sigo levantando a las 4 como todos los días. Y después trabajo de las 5:30 hasta las 10:30 en la radio, y después sigo imagínate, de toda la organización, todas las instituciones en las que yo estoy, eran presenciales y ahora se han hecho digitales, a distancia. Es toda una transformación en la que estoy trabajando todo el día, ¿no? Alberto, fuiste uno de los primeros que advertiste, junto con el cumplimiento de la norma, es decir, Alberto dijo, por supuesto, hay que estar con el distanciamiento, el barbijo y demás, pero fuiste uno de los primeros médicos que advertiste sobre las colateralidades ausentes, digamos, en la concepción del plan, y los hechos, por supuesto, te vienen dando la razón ampliamente. Hemos conocido estos días, no hacía falta, pero la gran cantidad de gente consumiendo ansiolíticos, los problemas con el peso, lo que le está pasando a diabéticos y obesos. Vos advertiste todo eso y nadie te escuchó, de los que toman decisiones. Yo advertí sobre dos cosas, y una de ellas tuve oportunidad de decírselo hablando con el presidente y hablando con Santiago Cafiero también, que es que el asunto de una epidemia es un asunto demasiado serio para dejarlo, parafraseando lo que dijeron de la guerra, ¿no? Una guerra no es un tema muy importante como para dejarlo en manos de los generales, y una epidemia es lo suficientemente importante como para no dejarlo solamente en manos de los epidemiólogos o de los infectólogos. Son esenciales. Son absolutamente esenciales. Nosotros tenemos además un grupo, tenemos a Eduardo López que nos orienta, nos enseña, nos guía, pero si vos no tenés psicólogos, sociólogos, urbanistas, economistas, gente que pueda opinar sobre los otros aspectos, te encontrás con que el huésped, porque en toda infección tenés el agente y tenés el huésped, tenés el medio ambiente. Bueno, el huésped es una persona de carne y hueso, es una persona que piensa, que actúa, que se porta de una determinada manera o no. Y bueno, si vos no tenés en cuenta eso, yo creo que las medidas que se toman pueden ser insuficientes. Eso lo dije desde el principio. Ahora, la cuarentena, larga o no larga, con el diario del lunes todo el mundo puede hablar. Por yo eso en su momento rescato lo que vos dijiste. Evidentemente, ¿no? Lo dijiste preventivamente, eso tiene un valor, por eso te queríamos tener aquí. Estamos recibiendo una enorme cantidad de gente que además el problema... obesidad, diabetes, sobre el cual vos trabajás mucho, viene teniendo un impacto sobre este grupo, digamos, de personas, viene teniendo un impacto realmente negativo muy fuerte, tanto en gente que no hace control, como a la cual la ansiedad y el estrés de la cuarentena la viene desequilibrando, ¿no? Mucho desequilibrio psicológico. Bueno, tenés la cantidad de muertos que anunció la Sociedad Argentina de Cardiología, la Fundación Cardiológica, o sea, toda la gente que se dedica al corazón, alertó la cantidad de gente. Antes moría el 5% de los infartos que llegaban al hospital, ahora muere el 10 o un poco más, porque llegan tarde, porque la gente lo consulta. La gente del FRENI trabajó mucho con el asunto con el tema de los ACV, que la gente tampoco consulta con los síntomas.
pararon los tratamientos oncológicos, bajaron un 30 o 40%. Los estudios de mama bajaron. Bueno, aumentó el alcohol, vos lo decías, aumentó el alcohol, aumentó la obesidad, aumentó los controles de hipertensión. Muchas veces hay dificultades con los insumos de insulina. Claro. Porque toda la cadena de abastecimientos está con problemas, ¿no? Y además los servicios están, que algunos atienden más y otros menos, porque por un lado está la gente que tiene temor de ir al servicio, temor de hacerse un diagnóstico, de hacerse un estudio, de hacerse una placa, de ir a hacer el control, ni hablamos de los odontólogos, que eso es el 95% de la consulta, ¿no? Y la parte psicológica también, eso, yo hoy estuve en una charla muy buena, de Zoom, por supuesto, ¿no? Sobre gente que hablaba de los trastornos de ansiedad, como han aparecido más en este tiempo. Y vos en cada charla que te metés o con cada especialista que hablas, te cuenta cómo se han dejado de hacer las cosas. Alberto, hago esta pregunta antes de ir a la pausa, porque lo están haciendo muchos, ¿no? Mucha gente afectada de la obesidad, que es una enfermedad importante. Vos fuiste pionero en esto para hacerlo entender. Es una de las causas. Están preguntando mucho, te dejo la pregunta, contanos qué es lo que estás viendo en tu casuística, todo en este tiempo, lo que le está pasando a los obesos. Y después de la tanda nos contesta el doctor Alberto Cormillot con nosotros. Muy bien. Estamos dialogando con el doctor Alberto Cormillot, ¿no? A propósito de los efectos colaterales de la cuarentena. ¿Cómo hacemos para bajar los kilos que subimos en cuarentena? Un desafío. Está abarrotado el tuit con preguntas de este tipo. Alberto, ¿cómo hacemos? ¿Qué le recomendás a tus pacientes? ¿Qué les decís? Bueno, hay 2 o 3 cosas. Algunas tienen que ver con la comida y otras no. Una de las cosas que yo les recomiendo, Nelson, es que se pesen todos los días. Es tener una balanza, tener una balanza de pie. Bueno, mucha gente lo tiene en la casa, ¿no? Y si no, bueno, ir a la farmacia y pesarse siempre con la misma ropa y en la misma hora. Pero pesarse es una cosa, para el que quiere controlar el peso, es una cosa que ayuda mucho, especialmente si vos haces un gráfico, porque si vos haces el gráfico vas viendo realmente cuál es la tendencia. Después, las horas de sueño. Cuidar las horas de sueño, Nelson, porque la gente está comiendo más, entre otras cosas, porque duerme menos y duerme mal, ¿no? Entonces, regularizar las horas, si no tenés que ir a trabajar, estás todavía en cuarentenado, bueno, te vas a dormir a la 1, a las 2, pero procurar que sea todos los días a la misma hora y dormir una cantidad de horas como para estar descansado. Si vos te quedás mucho tiempo levantado y comés más, te sentís más cansado, tenés menos voluntad para moverte el día siguiente, vas a tener facilidad para engordar. Y después, las cosas que hay que tener cuidado para hacerlo, básicamente, es comer mucho más de lo que sale de la tierra, que son las frutas, las verduras, las legumbres, ¿no? El guiso de lentejas no engorda, lo que engorda, eso lo decimos hace muchos años, el chorizo colorado que uno le pone, se puede comer, la sopa en esta época que estamos en invierno. Tener mucho cuidado con los agregados de azúcar y con los 3 líquidos que llevan calorías y que la gente no los registra, que son las bebidas con alcohol, las bebidas azucaradas y el aceite, ¿no? Hay mucha gente que no come aceite, no come ensalada con aceite, sino que toma aceite con un poco de verdura, ¿no? Entonces le ponen chorros impresionantes y ahí hay mucha grasa, ¿no? Bien, perfecto. Clarísima la respuesta. Bueno. Insisto, estamos con algunas de las preguntas que nos están trayendo los oyentes. ¿Vamos con alguna de las otras? Sí. ¿Cómo se hace en un país empobrecido para tener una dieta saludable? Esto es otra de las preguntas que está llegando en cantidad enorme, Alberto. Muy difícil. Pero muy difícil. Hay que... Te digo... El argentino es de comer pocas frutas y verduras, aún dentro de la gente que la puede comprar, ¿no? Hay frutas y verduras que están económicas, hay cortes de carne que están más económicos, el pollo está, o por lo menos hasta hace algunos pocos días, y en esta zona estaba más económico, ¿no? Se pueden comprar entre varios, aquellos que tienen la oportunidad de comprar la horma, se puede buscar los descuentos en los supermercados, pero hay mucha gente que a lo que va a ir, yo no me hago ilusiones, porque mucha gente no tiene el supermercado, no tiene gente para ir a hacer una compra al por mayor y va al comercio de proximidad. Y el comercio de proximidad compra lo que puede, pero las legumbres son una cosa que hay que comentar. Las legumbres y el arroz se sube poco.
Y están baratos y son muy buenos alimentos. Las legumbres, arvejas, poroto, garbanzo, lentejas, chauchas, ¿no? Eso se puede consumir, depende de la preparación. Y después bajar la cantidad de grasa, bajar la cantidad de fritos, ¿no? Alberto, en la última quiero, obviamente, más allá de ser un especialista tan reconocido, sos un médico, y obviamente el episodio que nos ha conmovido en estas horas a lo que sucedió con esta chica Solange, enferma de un cáncer que falleció, y su papá que no Terrible. pudo llegar. Contame tu vivencia, Terrible, tu parecer, lo que quieras decirme de esto, porque, insisto, tu palabra es la de un médico con la trayectoria y la experiencia que puede iluminar a otros que en el campo médico, como a lo mejor funcionarios, tienen que tomar decisiones. Mirá, en general, viste, ya uno escucha tanta noticia que no te conmoves con una noticia. Yo con esta noticia esta mañana lloré. Ajá. Cuando escuché, yo pensaba, eres ese padre, y eres la chica, pobre, que la chica quería ver al papá antes de morirse, sabía cuál era su destino, el papá sabía lo que estaba pasando y fue una cosa de una insensibilidad. Estábamos charlando acá con los chicos recién y decíamos, fue idiotez, fue maldad, fue producto de la pandemia que les afectó la cabeza, fue una combinación de todo eso, fue que no llegó hacia arriba, hacia una persona responsable no sé, la verdad que es una cosa, no, es una cosa tristísima, tristísima, tristísima. Se nota tu emoción, Alberto. Muchísimas gracias, insisto. Sí. El valor de esta nota es de recordar cosas que vos ya dijiste y sobre las que alertaste hace 4 meses. Sí. Así es, y te la agradezco mucho, Nelson. Nada que agradecer a vos. Un abrazo y la alegría de Te mando un escucharte abrazo. también. Chau. Siempre. Alberto Cormillot. Alguien estaba emocionado, ¿eh? Hace 4 meses Alberto Cormillot, en una nota en Telenoche con María Laura Santillán y Tío Leuco, dijo: si no se tienen en cuenta todas las colateralidades de la pandemia, va a haber, y de la cuarentena, va a haber muchos efectos colaterales. No lo escucharon. La pausa. Nos conmovió Alberto Cormillot, que se emocionó con el caso de Solange, un caso que nos emocionó, que aquí fue un producto de lo que se trabajó en Arriba Argentinos, con Marcelo Bonelli y todo el equipo de producción, que pusieron al aire y le dieron salida a este caso dramático, que por supuesto nos conmovió y nos conmueve. La última frase de Solange, que quería ver a su papá, sabía que se moría. Su papá no representaba para ella ningún riesgo. Así hubiera sido COVID positivo. Tampoco para la provincia, porque podría haber entrado con protección adecuada, no hubiera generado absolutamente nada. Hasta el último suspiro tengo mis derechos, dijo Solange antes de morir. Es una lección. Primero para los burócratas. Me da mucha pena que entre los burócratas haya médicos, que se ve que en la facultad nada aprendieron de lo que es médico. El primer deber del médico es no dañar. Y con esta decisión la dañaron a Solange, la privaron de un derecho y dejaron a su familia con un dolor imperecedero, verdaderamente imperdonable. Hasta el próximo sábado. Muchas gracias.